Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió mi forma de entender el dinero para siempre. No era un millonario famoso, no tenía un yate ni una mansión. Era un hombre mayor de unos 65 años que vivía en una casa sencilla en las afueras de Phoenix, Arizona. Lo conocí en un seminario que yo estaba impartiendo y al terminar se acercó a mí con una calma que pocas veces he visto en alguien. Me dijo: Brian, llevo 30 años trabajando para otras personas. Fui buen empleado, nunca llegué tarde, nunca me quejé, siempre cumplí. Y hoy, a los 65 años, no tengo nada que mostrar excepto una pensión que apenas alcanza para vivir. Hizo una pausa, me miró fijamente y añadió: nadie me enseñó que había otra forma de vivir. Esa frase se quedó conmigo durante décadas. Nadie me enseñó que había otra forma de vivir. Y eso es exactamente lo que quiero explorar contigo hoy. No porque quiera que te sientas mal por donde estás ahora mismo, sino porque quiero que entiendas algo fundamental. La forma en que la mayoría de las personas piensan sobre el dinero, sobre el trabajo y sobre su propio futuro fue diseñada para mantenerlas exactamente donde están, no por una conspiración, no por maldad, sino simplemente porque el sistema en el que crecimos nos enseñó a ser buenos empleados, no a ser arquitectos de nuestra propia prosperidad. Piénsalo un momento, pasaste años en la escuela aprendiendo historia, matemáticas, literatura. Nadie te enseñó a invertir, nadie te enseñó cómo funciona el interés compuesto. Nadie te explicó la diferencia entre un activo y un pasivo. Nadie te dijo que el tiempo es el recurso más valioso que tienes y que si lo vendes a cambio de un salario fijo durante 40 años, al final del camino probablemente descubrirás que el trato no fue tan bueno como parecía. Eso no es un accidente. Es simplemente la consecuencia de un sistema educativo que fue diseñado en otra época para preparar personas que pudieran trabajar en fábricas, cumplir órdenes y ser predecibles. Y aunque el mundo ha cambiado radicalmente, muchas de las creencias que ese sistema instaló en nosotros siguen intactas. Siguen operando en segundo plano como un programa de computadora que nunca fue actualizado. Y eso es lo primero que quiero que entiendas hoy. Antes de hablar de inversiones, antes de hablar de hábitos, antes de hablar de estrategias financieras, necesito que comprendas algo sobre la naturaleza de las creencias, porque todo lo que haces con el dinero, cada decisión financiera que tomas, cada oportunidad que aprovechas o que dejas pasar, todo eso nace de una creencia. Y si esa creencia es incorrecta, si esa creencia fue instalada sin tu permiso cuando eras niño o joven, entonces todas tus decisiones, por más inteligentes que parezcan en la superficie, estarán construidas sobre una base equivocada. Permíteme darte un ejemplo muy concreto. Cuando era joven crecí en una familia que no tenía mucho dinero. Recuerdo haber escuchado frases como: el dinero no crece en los árboles, los ricos son ricos porque explotan a los demás, con lo que tenemos es suficiente. Esas frases repetidas una y otra vez durante años se convirtieron en creencias y esas creencias me llevaron a tomar decisiones que durante mucho tiempo me mantuvieron exactamente en el lugar donde no quería estar. No fue hasta que empecé a estudiar a las personas exitosas, a leer sobre psicología, sobre economía personal, sobre los hábitos de quienes habían construido riqueza genuina desde cero, que empecé a entender que mis creencias sobre el dinero eran el verdadero obstáculo. No mi educación, no mi familia, no la economía, mis creencias. Y aquí está el primer principio poderoso que quiero compartir contigo. Tu relación con el dinero es exactamente tan buena o tan mala como la imagen que tienes de ti mismo en relación al dinero. Suena simple, pero tiene implicaciones profundas. Si en algún lugar de tu mente crees que no mereces ser próspero, si crees que el dinero es algo sucio o complicado, si crees que las personas ricas son de alguna forma diferentes a ti, entonces inconscientemente tomarás decisiones que confirmen esas creencias. Dejarás pasar oportunidades, gastarás antes de ahorrar, evitarás aprender sobre inversiones, porque eso no es para ti. La mente humana es extraordinariamente poderosa en su capacidad de crear coherencia. Quiere que el mundo exterior coincida con el mundo interior. Y si tu mundo interior está lleno de creencias de escasez, tu mundo exterior reflejará esa escasez con una precisión casi matemática. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo primero es reconocerlo. Y reconocerlo no significa castigarse, no significa sentirse mal por haber tenido esas creencias. Significa simplemente tomar conciencia, porque la conciencia es el primer paso hacia el cambio. No puedes cambiar lo que no puedes ver. He trabajado con miles de personas a lo largo de mi carrera, en seminarios, en sesiones de coaching, en conferencias alrededor del mundo. Y una de las cosas que he observado consistentemente es que el momento en que alguien realmente comienza a prosperar no es cuando aprende una nueva técnica de inversión o cuando consigue un aumento de sueldo. Es cuando algo cambia en su interior. Cuando algo se mueve en su forma de verse a sí mismo en relación al dinero y al éxito. Hay un empresario que conocí en Toronto hace varios años. Había llegado a Canadá desde América Latina sin hablar inglés, sin contactos, sin dinero.
Trabajó durante años en empleos manuales, enviando dinero a su familia, ahorrando lo poco que podía. Pero lo que lo diferenciaba de muchas otras personas en su misma situación era algo que yo llamaría hambre intelectual. Cada vez que tenía un momento libre, leía libros de negocios, de economía personal, de psicología del éxito. No porque alguien se lo pidiera, sino porque había tomado una decisión interna de que su situación actual no era su destino final. 10 años después de llegar a ese país, ese hombre tenía 3 negocios propios y empleaba a más de 40 personas. Cuando le pregunté cuál había sido el momento decisivo en su vida, no me habló de un negocio específico ni de una inversión particular. Me dijo, el día que dejé de pensar como empleado y empecé a pensar como dueño, y esa distinción es fundamental, es el corazón de todo lo que quiero explorar contigo hoy. ¿Qué significa pensar como empleado? No lo digo de forma despectiva, porque ser un buen empleado tiene su valor y su dignidad, pero hay una mentalidad específica que viene asociada con la experiencia de trabajar para otros, y esa mentalidad, si no se examina, puede convertirse en una trampa. La mentalidad del empleado está orientada hacia la seguridad, hacia la estabilidad, hacia el cuánto me pagan, en lugar de cuánto valor puedo crear. Está orientada hacia el corto plazo, hacia el próximo cheque de pago, hacia las vacaciones del año que viene, está orientada hacia la queja cuando las cosas no funcionan, porque hay alguien más que debería arreglarlas. El jefe, la empresa, el gobierno. No digo que esto sea malo en términos morales. Digo que es limitante en términos prácticos. Porque si siempre estás esperando que alguien más te dé permiso para prosperar, si siempre estás esperando que el sistema te recompense, estarás esperando que el sistema te recompense, estarás esperando mucho tiempo. Y el tiempo, como veremos más adelante, es el recurso que no puedes recuperar. La mentalidad del dueño, en cambio, está orientada hacia la responsabilidad, hacia la creación de valor, hacia el largo plazo. El dueño no pregunta cuánto me pagan, sino qué puedo construir. No espera que alguien le diga qué hacer, sino que busca activamente los problemas que puede resolver. Y entiende algo fundamental, que los ingresos son la consecuencia del valor que creas para otros. Siempre, sin excepción. Este es uno de los principios más liberadores que he encontrado en décadas de estudio sobre el éxito. Tu ingreso es el reflejo directo del valor que aportas al mercado, no de cuántas horas trabajas, no de cuánto te esfuerzas subjetivamente, sino del valor real percibido y entregado, que otros reciben gracias a ti. Piénsalo de esta forma. Un médico especialista gana más que un médico general, no porque trabaje más horas, sino porque el valor que entrega en cada hora de trabajo es mayor. Un abogado corporativo gana más que un abogado de barrio, no porque sea más honesto o más dedicado, sino porque el valor que entrega a sus clientes en términos de dinero protegido o ganado es mayor. Un empresario exitoso gana más que un empleado, no porque sea más inteligente o más trabajador, sino porque ha encontrado la forma de crear valor para muchas personas simultáneamente en lugar de para una sola persona a la vez. Esta comprensión cambia todo, porque si tu ingreso es el reflejo del valor que creas, entonces la pregunta correcta no es cómo consigo que me paguen más, sino cómo puedo crear más valor. Y esa pregunta te lleva a un lugar completamente diferente. Te lleva a invertir en ti mismo, a aprender constantemente, a buscar formas de servir mejor a las personas que te rodean. Ahora bien, quiero hablar de algo que muchas personas evitan porque es incómodo, y es la relación entre el tiempo y el dinero. Porque hay una trampa en la que caemos casi todos al principio de nuestra vida adulta, y es la trampa del tiempo por dinero. Cuando trabajas como empleado, vendes tu tiempo. Cada hora que trabajas, recibes una cierta cantidad de dinero a cambio. Y eso tiene sentido al principio, cuando estás aprendiendo, cuando estás entendiendo cómo funciona el mundo. Pero si esa es la única forma en que generas ingresos durante toda tu vida, hay un techo muy claro y muy bajo sobre tu prosperidad potencial, porque el tiempo es finito. Tienes 24 horas al día como todo el mundo. Y si cada hora de ingreso requiere una hora de tu tiempo, entonces tu ingreso máximo estará siempre limitado por las horas que puedas trabajar. Los ricos entienden esto de una forma visceral. Y por eso buscan constantemente formas de desconectar sus ingresos de su tiempo, a través de negocios que pueden funcionar sin su presencia constante, a través de inversiones que generan rendimientos mientras duermen, a través de sistemas y procesos que crean valor de forma autónoma, no porque sean perezosos, sino porque entienden que la verdadera libertad financiera solo es posible cuando el dinero trabaja para ti y no solo tú para el dinero.
Recuerdo haber leído hace años sobre un estudio en el que se analizaron los hábitos financieros de personas que habían construido patrimonio significativo a lo largo de su vida. Y una de las conclusiones más sorprendentes era que la mayoría de ellos no habían ganado fortunas de golpe, no habían ganado la lotería, no habían heredado grandes sumas, no habían tenido un uki o gran negocio que lo cambió todo. Lo que habían hecho era algo mucho más simple y mucho más poderoso. Habían tomado decisiones consistentes durante muchos años que favorecían la acumulación en lugar del consumo, y esto me lleva a uno de los principios más importantes de toda la conversación de hoy: la diferencia entre los activos y los pasivos. Y quiero explicarlo de una forma que sea completamente clara, porque hay mucha confusión sobre este tema. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, una inversión que genera rendimientos, un negocio que produce ingresos, una propiedad que genera renta, incluso una habilidad que te permite generar ingresos crecientes a lo largo del tiempo. Un activo trabaja para ti, un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Un coche que compras a crédito, una casa que consume más en gastos de lo que genera en valor. Gadgets, ropa de lujo, vacaciones financiadas con deuda. Cosas que te hacen sentir rico, pero que en realidad te hacen más pobre. Y aquí está la trampa en la que caen la mayoría de las personas cuando empiezan a ganar más dinero. En lugar de comprar activos, compran pasivos. Consiguen un aumento de sueldo y compran un coche más caro. Obtienen un bono y se van de vacaciones caras. Empiezan a ganar bien y se mudan a una casa más grande con una hipoteca más grande. Y el resultado es que, aunque sus ingresos crecen, sus gastos crecen al mismo ritmo o más rápido. Y su patrimonio neto, el número que realmente importa, se queda igual o incluso disminuye. Esto tiene un nombre. Los economistas lo llaman la inflación del estilo de vida. Y es quizá el mayor saboteador silencioso de la prosperidad que existe, porque es invisible, porque se siente bien, porque cada compra individual parece razonable y justificada. Pero el efecto acumulado a lo largo de los años es devastador. Conozco a personas que han ganado salarios extraordinarios durante décadas y que a los 60 años tienen muy poco que mostrar. Y conozco a personas que han ganado salarios modestos, pero que han sido consistentes en ahorrar e invertir y que a los 50 años tienen una libertad financiera genuina. La diferencia no estaba en cuánto ganaban, estaba en lo que hacían con lo que ganaban. Y esto me lleva a hablar de algo que considero absolutamente fundamental: el hábito del ahorro automático. No el ahorro de lo que te sobra al final del mes, porque casi nunca sobra nada, sino el ahorro que ocurre antes de que tengas la oportunidad de gastar. Hay un principio que he enseñado durante décadas y que sigue siendo uno de los más poderosos que conozco. Págate a ti mismo primero. Antes de pagar el alquiler, antes de pagar las facturas, antes de comprar comida, separa una parte de tus ingresos para tu futuro. Automáticamente, sin negociar contigo mismo cada mes, sin esperar a ver si sobra algo. ¿Cuánto? El número ideal varía según la situación de cada persona. Pero como punto de partida, si puedes separar el 10% de cada ingreso que recibes y destinarlo exclusivamente a inversiones o ahorro, estarás haciendo algo que la gran mayoría de las personas nunca hace. Y si puedes incrementar ese porcentaje con el tiempo, los resultados pueden ser extraordinarios. Déjame darte un ejemplo de lo que el tiempo y la consistencia pueden hacer. Si una persona de 25 años empieza a invertir $200 al mes en un fondo indexado que rinde un promedio del 7% anual, cuando llegue a los 65 años tendrá aproximadamente $520,000, sin haber hecho nada extraordinario, sin haber tomado grandes riesgos, sin haber necesitado un conocimiento sofisticado de los mercados financieros, solo consistencia y tiempo. Ahora bien, si esa misma persona espera hasta los 45 años para empezar, con los mismos $200 al mes y el mismo rendimiento a los 65 años, tendrá aproximadamente $100,000, 4 veces menos. No porque haya invertido menos dinero, sino porque perdió 20 años de crecimiento compuesto. Einstein, según se cuenta, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. No sé si realmente lo dijo, pero el principio es absolutamente cierto. El crecimiento compuesto es una de las fuerzas más poderosas en el universo financiero. Y la clave para aprovecharlo no es ser brillante, es empezar pronto y ser consistente. Pero hay algo que se interpone entre la mayoría de las personas y esta consistencia, y es algo de lo que no se habla suficiente en los círculos de educación financiera. Se trata de la psicología del gasto, de la forma en que nuestras emociones, nuestros miedos y nuestros deseos influyen en nuestras decisiones financieras de una manera que a menudo nos sabotea sin que nos demos cuenta. Piénsalo, ¿cuántas veces has comprado algo que no necesitabas porque te sentías mal?
¿Cuántas veces has gastado dinero para impresionar a personas cuya opinión, si eres honesto contigo mismo, no te importa tanto? ¿Cuántas veces has dicho, me lo merezco justo antes de hacer una compra que sabías que no era la decisión más inteligente? Esto no es debilidad de carácter, es psicología humana. Somos criaturas emocionales que tomamos decisiones emocionales y luego las justificamos racionalmente. Y el mundo del marketing y el consumo lo sabe perfectamente. Y el consumo lo sabe perfectamente. Cada anuncio que ves, cada diseño de tienda, cada estrategia de precio, está diseñado para activar tus emociones y desactivar tu pensamiento racional. El antídoto no es convertirse en una persona fría y calculadora que nunca disfruta de la vida. El antídoto es desarrollar lo que yo llamo conciencia financiera, la capacidad de hacer una pausa entre el impulso y la acción, de preguntarte, ¿esta compra me acerca a mis metas o me aleja de ellas? ¿Estoy comprando esto porque lo necesito o porque me siento de cierta manera en este momento? Si esperara 24 horas, ¿seguiría queriendo esto? Esa pausa, ese espacio entre el estímulo y la respuesta es donde vive tu libertad y cultivarla es uno de los hábitos más valiosos que puedes desarrollar. Hablemos ahora de algo que considero igualmente importante, la diferencia entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Porque estas dos formas de ver el mundo producen resultados radicalmente diferentes. La mentalidad de escasez opera desde el miedo, desde la creencia de que hay poco para todos y que si alguien más tiene más, significa que tú tendrás menos. Es una mentalidad de suma cero y produce comportamientos muy específicos. Envidia hacia quienes tienen más, resistencia a compartir conocimiento o recursos, dificultad para celebrar el éxito ajeno y una tendencia a aferrarse a lo poco que se tiene en lugar de arriesgarse a crecer. He conocido a muchas personas con mentalidad de escasez que irónicamente tienen bastante dinero, pero no tienen libertad, porque viven con el miedo constante de perderlo. Cada decisión financiera está teñida de ansiedad. Cada inversión parece demasiado arriesgada, cada gasto parece una amenaza. Y el resultado es una vida de abundancia material, pero de pobreza emocional. La mentalidad de abundancia, en cambio, opera desde la confianza, desde la creencia de que hay suficiente para todos, que el éxito no es un pastel de tamaño fijo, del que cada uno toma su pedazo, sino algo que se puede crear y expandir. Y produce comportamientos igualmente específicos. Generosidad, disposición a aprender y compartir, capacidad de tomar riesgos calculados y una tendencia a buscar oportunidades en lugar de amenazas. Ahora bien, quiero ser claro sobre algo. La mentalidad de abundancia no es ingenuidad. No es ignorar los riesgos reales, no es gastar sin pensar porque el universo proveerá, es una orientación fundamental hacia la posibilidad y la creación que coexiste perfectamente con el pensamiento crítico y la planificación cuidadosa. Las personas más prósperas que he conocido en mi vida, sin excepción, tienen esta combinación. Son optimistas sobre las posibilidades, pero disciplinadas en la ejecución. Creen que pueden crear abundancia, pero trabajan metódicamente para hacerlo. No esperan que la prosperidad les caiga del cielo, pero tampoco viven con el miedo constante de que todo se va a derrumbar. Quiero hablar ahora de uno de los errores más comunes que cometen las personas cuando intentan mejorar su situación financiera, y es el error de buscar el atajo, la solución rápida. El truco que lo cambia todo de la noche a la mañana. Vivimos en una cultura de la gratificación inmediata. Queremos resultados ahora. Queremos perder 20 kilos en 2 semanas, aprender un idioma en un mes, construir un negocio exitoso en 90 días. Y hay toda una industria construida alrededor de esa impaciencia, vendiendo promesas de riqueza rápida, sistemas mágicos de inversión, fórmulas secretas que los ricos no quieren que conozcas. He visto a incontables personas perder sus ahorros siguiendo esos atajos. He visto a personas inteligentes y trabajadoras caer en esquemas de inversión que prometían rendimientos imposibles. He visto a personas endeudarse para comprar cursos que prometían hacerlos millonarios en 6 meses. Y la razón por la que estas promesas funcionan no es porque las personas sean tontas. Es porque hay algo profundamente humano en el deseo de encontrar un camino más corto. Especialmente cuando te sientes atrapado, cuando estás frustrado con tu situación actual, cuando ves a otros prosperar y no entiendes por qué tú no puedes hacer lo mismo. Pero la verdad incómoda que he observado una y otra vez a lo largo de décadas es que no hay atajos hacia la prosperidad genuina. Hay caminos más eficientes y caminos menos eficientes. Hay estrategias inteligentes y estrategias torpes, pero no hay forma de saltarse el proceso. No hay forma de tener los resultados sin hacer el trabajo. No hay forma de construir algo sólido sin poner los cimientos correctos. Lo que sí hay, y esto es importante, son principios que aceleran el progreso cuando se aplican consistentemente. No son atajos, pero son multiplicadores. Y uno de los más poderosos es el principio de la educación continua.
Las personas más exitosas que conozco son, sin excepción, aprendices incansables. Leen libros, escuchan podcasts, asisten a conferencias, buscan mentores, estudian a quienes han logrado lo que ellos quieren lograr. No porque tengan tiempo de sobra, sino porque entienden que su nivel de conocimiento es el techo de su nivel de éxito. Hay un dato que siempre comparto en mis seminarios y que sigue sorprendiendo a las personas. El ejecutivo promedio en Estados Unidos lee entre 40 y 50 libros al año. El adulto promedio lee menos de uno. Y esa diferencia, multiplicada por años y décadas, produce una brecha de conocimiento y perspectiva que explica en gran parte la diferencia en resultados. No digo que leer libros sea suficiente por sí solo. El conocimiento sin acción es inútil. Pero el conocimiento correcto, aplicado consistentemente, puede cambiar el rumbo de una vida de formas que son difíciles de exagerar. Recuerdo un periodo de mi propia vida cuando tenía poco más de 20 años en el que estaba completamente perdido. Había abandonado la escuela secundaria, había trabajado en docenas de empleos diferentes, ninguno de los cuales iba a ningún lado. Estaba lavando platos, trabajando en obras de construcción, haciendo trabajos de temporada. No tenía plan, no tenía dirección y honestamente no tenía mucha esperanza de que las cosas fueran a mejorar. Y entonces, casi por accidente, empecé a leer. Empecé con libros de ventas, porque necesitaba un trabajo y alguien me sugirió que probar las ventas podría ser una buena opción. Y esos libros me llevaron a otros libros sobre psicología, sobre negocios, sobre el funcionamiento de la mente humana. Y algo empezó a cambiar en mí. No de golpe, no dramáticamente, sino gradualmente, como cuando el sol sale por la mañana y la oscuridad se va retirando poco a poco. Empecé a entender que mi situación no era permanente, que las circunstancias en las que había nacido no determinaban las circunstancias en las que iba a vivir el resto de mi vida, que había personas que habían empezado desde mucho más abajo que yo y habían construido vidas extraordinarias, y que la diferencia entre ellos y yo no era el talento o la suerte, sino las decisiones que tomaban cada día. Esa comprensión cambió todo, no porque resolviera mis problemas inmediatos, sino porque cambió la dirección en la que estaba mirando. En lugar de mirar hacia atrás, hacia las razones por las que las cosas no habían funcionado, empecé a mirar hacia adelante, hacia lo que era posible, y quiero hablar de eso ahora, de la importancia de la visión. Porque hay una conexión directa entre la claridad de tu visión del futuro y tu capacidad de tomar las decisiones correctas en el presente. Cuando no tienes una visión clara de a dónde quieres ir, cada decisión se convierte en una decisión aislada. Gastas o ahorras según cómo te sientes ese día, trabajas duro o no según tu nivel de motivación del momento, aprovechas las oportunidades o las dejas pasar según si se presentan en un buen momento o en un mal momento, pero cuando tienes una visión clara, cuando puedes ver con detalle el futuro que quieres construir, cada decisión adquiere un contexto diferente. Cada pequeño sacrificio tiene un propósito. Cada hábito difícil tiene una razón de ser. Y la consistencia, que es el ingrediente más importante de todos, se vuelve mucho más fácil de mantener. He trabajado con empresarios y ejecutivos de alto nivel que tenían visiones extraordinariamente claras de sus metas. No solo en términos generales del tipo quiero ser rico o quiero tener éxito, sino con una especificidad casi cinematográfica, podían describir exactamente cómo sería su vida en 5 años, en 10 años, qué tipo de trabajo harían, dónde vivirían, cómo sería su día a día, qué impacto tendrían en las personas que les rodeaban. Y esa claridad no era simplemente un ejercicio de visualización positiva, era una herramienta práctica que guiaba sus decisiones cotidianas. Cuando se enfrentaban a una elección difícil, podían preguntarse, ¿esta decisión me acerca o me aleja de esa visión? Y la respuesta a esa pregunta les daba la dirección que necesitaban. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los pilares más subestimados de la prosperidad, la disciplina. No la disciplina como castigo ni como privación, la disciplina como la capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer cuando debes hacerlo, tanto si tienes ganas como si no. Vivimos en una época que glorifica la motivación. Hay miles de videos, libros y conferencias sobre cómo mantenerse motivado y la motivación tiene su valor, no lo niego. Pero la motivación es como el fuego. Necesita combustible constante para mantenerse viva. Si dependes de la motivación para tomar tus decisiones financieras, habrá días, semanas, quizás meses en los que ese fuego se apague. Y en esos momentos, si no tienes disciplina, todo el trabajo anterior puede deshacerse. La disciplina, en cambio, es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve y los hábitos que construyes a través de la disciplina eventualmente se vuelven automáticos. Dejan de requerir esfuerzo consciente, se convierten en parte de quién eres. Piensa en las personas que conoces que tienen buena salud física.
Las que hacen ejercicio regularmente, que comen bien, que duermen suficiente, crees que cada mañana se despiertan llenas de motivación para ir al gimnasio, que cada vez que tienen que elegir entre una ensalada y una hamburguesa sienten un entusiasmo desbordante por la ensalada. Claro que no, lo que tienen es un hábito, una rutina establecida que ya no requiere una gran decisión consciente cada vez. Lo mismo aplica a las finanzas. Las personas que consistentemente ahorran, que invierten regularmente, que viven por debajo de sus posibilidades, no lo hacen porque cada mes se despiertan llenas de entusiasmo por no gastar. Lo hacen porque han establecido sistemas y hábitos que hacen que esas decisiones sean automáticas. Y aquí está una de las claves más prácticas que puedo darte. Haz que las decisiones correctas sean las más fáciles de tomar. Configura transferencias automáticas a tus cuentas de ahorro e inversión. Elimina las tarjetas de crédito si te resulta difícil controlar el gasto impulsivo. Pon barreras entre tú y las decisiones que sabes que no son buenas para tu futuro financiero. No se trata de fuerza de voluntad, se trata de diseño inteligente de tu entorno. Los investigadores de comportamiento han demostrado repetidamente que las personas no toman mejores decisiones cuando tienen más fuerza de voluntad. Las toman cuando el entorno en el que viven hace que las buenas decisiones sean las más convenientes. Quiero hablar ahora de la deuda, porque es un tema que genera mucha confusión y que tiene un impacto enorme en la capacidad de las personas para construir prosperidad. Hay dos tipos de deuda completamente diferentes y confundirlos es uno de los errores más costosos que se pueden cometer. La primera es la deuda productiva, la deuda que se usa para adquirir activos que generan ingresos o que aumentan de valor. Una hipoteca sobre una propiedad que se alquila, un préstamo para financiar un negocio que genera flujo de caja positivo. Una inversión en educación que aumenta significativamente tu capacidad de generar ingresos. Esta deuda, usada con inteligencia y moderación, puede ser una herramienta poderosa para acelerar la construcción de riqueza. La segunda es la deuda destructiva, la deuda que se usa para financiar el consumo. Tarjetas de crédito usadas para comprar ropa, electrónica, vacaciones, restaurantes. Préstamos para comprar coches que se deprecian. Financiamiento para comprar cosas que no necesitas para impresionar a personas que no te importan. Esta deuda es veneno financiero, no solo porque tiene tasas de interés altísimas que hacen que todo lo que compras cueste mucho más de su precio original, sino porque crea una carga psicológica de estrés y ansiedad que afecta a todas las áreas de tu vida. He visto a personas inteligentes, talentosas y trabajadoras que estaban completamente paralizadas por la deuda de consumo. No podían tomar riesgos profesionales porque necesitaban el salario para pagar las deudas. No podían invertir porque cada centavo que ganaban ya estaba comprometido. No podían dormir bien porque el estrés financiero era constante. Y lo más trágico es que muchas de esas deudas habían sido adquiridas para comprar cosas que ya no usaban o que ni siquiera recordaban. Si estás en esa situación ahora mismo, quiero que sepas algo importante. No es permanente, hay una salida. Pero requiere honestidad brutal contigo mismo sobre los números, un plan claro y la disciplina para ejecutarlo. No es fácil, pero es completamente posible. Y el alivio que sientes cuando eliminas esa carga es uno de los sentimientos más liberadores que existen. Ahora quiero hablar de la inversión, no de estrategias específicas de inversión, porque eso depende de la situación individual de cada persona y requiere asesoramiento personalizado, sino de los principios fundamentales que guían a los inversores exitosos. El primer principio es la diversificación. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Este es uno de los principios más antiguos y más sólidos de la inversión y sigue siendo válido hoy. La diversificación no elimina el riesgo, pero lo distribuye de manera que ningún evento singular pueda destruir todo lo que has construido. El segundo principio es el horizonte temporal. La inversión exitosa requiere paciencia. Los mercados financieros tienen altibajos en el corto plazo, pero históricamente han tendido hacia arriba en el largo plazo. Las personas que entran en pánico cuando los mercados bajan y venden sus inversiones son las que materializan las pérdidas. Las que mantienen la calma, siguen su plan y entienden que las caídas son temporales, son las que eventualmente cosechan los frutos. El tercer principio es la educación continua. No necesitas convertirte en un experto financiero para invertir bien. Pero sí necesitas entender los principios básicos de los vehículos de inversión que usas. Nunca inviertas en algo que no entiendes. Esta regla simple podría haber salvado a muchas personas de pérdidas devastadoras. El cuarto principio es empezar. Este parece obvio, pero es donde más personas se quedan atascadas. Esperan hasta tener más dinero para empezar a invertir, esperan hasta entender perfectamente cómo funciona todo. Esperan hasta que el momento sea perfecto. Y mientras esperan, el tiempo pasa. Y como hemos visto, el tiempo es el ingrediente más valioso de la inversión a largo plazo. No necesitas mucho dinero para empezar.
No necesitas conocimiento perfecto. Necesitas empezar con lo que tienes, donde estás, con lo que sabes hoy, y ir aprendiendo y creciendo desde ahí. Quiero hablar ahora de algo que creo que es profundamente importante y que raramente se discute en los contextos de educación financiera: la conexión entre la prosperidad material y el propósito personal. He conocido a personas que han alcanzado la independencia financiera y que, sin embargo, se sienten vacías. Han llegado a la meta que perseguían durante años y descubren que la meta en sí misma no les da lo que esperaban. Y eso puede ser desconcertante y doloroso. Creo que esto ocurre cuando la búsqueda de la prosperidad está desconectada de un propósito más profundo, cuando el dinero es el fin en lugar del medio, cuando la libertad financiera es una meta en sí misma en lugar de una plataforma desde la que vivir una vida con significado. Las personas más felices y más realizadas que he conocido en mi vida, no solo las más ricas, sino las más genuinamente prósperas en el sentido más amplio de la palabra, tenían algo en común: sabían por qué querían el dinero. Sabían qué querían hacer con la libertad que la independencia financiera les daría. Tenían una visión de su vida que iba más allá de los números en una cuenta bancaria. Para algunos era la libertad de pasar tiempo con su familia. Para otros era la capacidad de perseguir proyectos creativos sin presión económica. Para otros era la posibilidad de contribuir a causas que les importaban profundamente. Pero todos tenían ese porqué claro. Y ese porqué les daba energía y dirección que iba mucho más allá de la motivación que puede generar la promesa de dinero en abstracto. Así que te invito a reflexionar sobre esto, no solo sobre cuánto dinero quieres tener, sino sobre para qué lo quieres. ¿Qué harías con tu tiempo si no tuvieras que preocuparte por el dinero? ¿Qué proyectos perseguirías? ¿A qué personas querrías servir? ¿Qué experiencias querrías tener? ¿Qué legado querrías dejar? Esas respuestas son más importantes que cualquier estrategia de inversión, porque son las que te darán la motivación sostenida que necesitas para mantener los hábitos y la disciplina a lo largo del tiempo. Nadie mantiene hábitos difíciles durante años solo por el dinero abstracto. Los mantienen por lo que ese dinero representa en términos de vida real. Quiero hablar ahora de algo que he observado consistentemente en las personas que logran transformar su situación financiera: la importancia de las personas que te rodean, del entorno social en el que te mueves. Hay un principio que Jim Rohn, uno de mis mentores, articuló de forma brillante: eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo, y aunque es una simplificación, captura algo profundamente verdadero sobre la naturaleza humana. Somos criaturas profundamente sociales. Absorbemos las actitudes, los comportamientos, las creencias y los hábitos de las personas que nos rodean, muchas veces sin darnos cuenta. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que se quejan de que el dinero es escaso, que el sistema está amañado, que no vale la pena intentarlo, esas actitudes se filtrarán en tu propia forma de pensar. No porque seas débil, sino porque así funciona la mente humana. Por el contrario, si te rodeas de personas que están construyendo activamente su prosperidad, que hablan de oportunidades en lugar de obstáculos, que se responsabilizan de sus resultados en lugar de culpar a las circunstancias, esa energía también se contagia. Y de una forma que puede ser extraordinariamente poderosa. No digo que debas abandonar a tus amigos o a tu familia porque no tienen mentalidad de éxito. Las relaciones humanas son complejas y valiosas por razones que van mucho más allá de la alineación de objetivos financieros. Pero sí te invito a ser intencional sobre con quién pasas tiempo en el contexto de tu crecimiento personal y profesional. Busca comunidades, grupos, mentores que estén donde tú quieres estar, que hayan recorrido el camino que tú quieres recorrer, que puedan ofrecerte perspectiva, orientación y el ejemplo vivo de que lo que quieres lograr es posible. Un mentor en particular puede acortar dramáticamente tu curva de aprendizaje. Alguien que ya ha cometido los errores que tú estás a punto de cometer, que ya ha encontrado los caminos que funcionan y los que no, que puede ayudarte a ver tus puntos ciegos y a evitar las trampas más comunes. No tienes que conocer personalmente a tu mentor. Los libros son mentores, los cursos son mentores. Los videos, las conferencias, los podcasts de personas que han logrado lo que tú quieres lograr son mentores. Vivimos en una época extraordinaria en la que el conocimiento acumulado de las mentes más brillantes de la historia está disponible literalmente a un clic de distancia. Usarlo es una elección. Quiero hablar ahora de la acción. Porque todo lo que hemos discutido hasta ahora, las creencias, los hábitos, la mentalidad, la visión, la educación, todo eso tiene valor solo en la medida en que se traduce en acción concreta. Una de las trampas más sutiles del crecimiento personal es lo que yo llamo la trampa de la preparación permanente. Es la sensación de que todavía no estás listo, de que necesitas aprender un poco más, de que el momento perfecto para actuar está justo a la vuelta de la esquina. Y mientras tanto los días pasan, los meses pasan, los años pasan
He conocido a personas que llevan décadas preparándose para empezar su negocio, para hacer su primera inversión, para tomar el control de sus finanzas. Tienen estantes llenos de libros que han leído. Han asistido a decenas de seminarios. Pueden hablar con autoridad sobre estrategias de inversión, sobre psicología del éxito, sobre los principios de los emprendedores exitosos, pero nunca han dado el primer paso real. El conocimiento sin acción es como tener un mapa, pero nunca salir de casa. El mapa puede ser perfecto, puede ser el mejor mapa del mundo, pero si no te mueves no llegarás a ningún lado. La acción imperfecta siempre supera a inacción perfecta. Empezar con lo que tienes, aunque sea imperfecto, aunque sea pequeño, aunque no estés completamente seguro de que estás haciendo lo correcto, siempre es mejor que esperar a que todo esté perfecto, porque la perfección no llega. Y mientras esperas, el tiempo pasa. Hay una frase que he repetido muchas veces a lo largo de los años y que sigue siendo una de las más importantes que conozco. No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande. La grandeza no es un punto de partida, es el resultado de empezar, de perseverar, de aprender de los errores y de seguir adelante. Quiero hablar ahora de los errores, porque hay una relación con los errores que es fundamental para el éxito a largo plazo y que muchas personas no han desarrollado. En nuestra cultura, los errores se perciben como fracasos, como evidencia de que no somos suficientemente buenos, suficientemente inteligentes, suficientemente capaces. Y esa percepción nos hace temerosos, nos hace cautos hasta el punto de la parálisis, nos hace preferir la seguridad de no intentarlo a la posibilidad de intentarlo y fallar. Pero las personas más exitosas que he estudiado tienen una relación completamente diferente con los errores, los ven como información, como retroalimentación, como parte inevitable y necesaria del proceso de aprendizaje. No disfrutan de los errores, no los buscan deliberadamente, pero cuando ocurren, los analizan, extraen las lecciones que contienen y siguen adelante. Thomas Edison realizó miles de experimentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía habiendo fallado tantas veces, Edison respondió que no había fallado. Había descubierto 10.000 formas que no funcionaban. Y esa distinción, aunque pueda sonar como un juego de palabras, refleja una orientación mental profundamente diferente. Cada error que cometes en tu camino hacia la prosperidad contiene información valiosa sobre lo que no funciona, sobre tus propias limitaciones y puntos ciegos, sobre los ajustes que necesitas hacer en tu estrategia. Si puedes aprender a ver los errores de esa forma, en lugar de como evidencia de tu incapacidad, te convertirás en alguien que aprende más rápido, que se recupera más rápido y que eventualmente llega más lejos. Hay algo más que quiero explorar antes de llegar al cierre de esta conversación, y es el tema de la generosidad, porque hay una paradoja fascinante en la relación entre dar y recibir que he observado a lo largo de muchos años. Las personas que tienen mentalidad de escasez tienden a ser tacañas. Sienten que cada centavo que dan es un centavo que les falta, que la generosidad es un lujo que solo pueden permitirse los que ya tienen mucho. Y esa actitud, irónicamente, tiende a mantenerlos en la escasez. Las personas con mentalidad de abundancia, en cambio, tienden a ser generosas, no porque sean ingenuos o porque no les importe el dinero, sino porque entienden a un nivel profundo que el valor que creas en el mundo tiende a volver hacia ti de formas que a veces no puedes anticipar. No hablo de magia ni de pensamiento mágico. Hablo de algo muy práctico. Cuando eres generoso con tu conocimiento, con tu tiempo, con tus recursos, cuando ayudas a otros a resolver problemas y alcanzar sus metas, construyes relaciones, reputación y confianza. Y esas tres cosas son los fundamentos sobre los que se construyen los negocios, las carreras y las oportunidades más extraordinarias. He conocido a personas que han construido imperios empresariales basados casi completamente en la reputación de ser extraordinariamente generosas y confiables. Personas que daban antes de recibir, que ayudaban sin llevar la cuenta, que compartían su conocimiento y sus conexiones libremente. Y esa generosidad multiplicada por años y por las redes de personas que tocaron con ella generó un retorno que ninguna estrategia calculada podría haber producido. No digo que seas ingenuo, no digo que des sin discernimiento, pero sí te invito a examinar tu relación con la generosidad y a preguntarte si el miedo a perder está limitando tu capacidad de crear y recibir abundancia. Quiero hablar también de la paciencia. Porque en un mundo de resultados inmediatos, la paciencia se ha convertido en una de las virtudes más raras y más valiosas. Las grandes fortunas, las carreras más significativas, las vidas más plenas que he observado, casi sin excepción, fueron construidas a lo largo de décadas, no de meses, no de años, de décadas, de decisiones consistentes,
tomadas día tras día, semana tras semana, año tras año, que se acumularon de formas que ninguna de ellas podría haber predicho en el momento. Warren Buffett, considerado por muchos el mejor inversor de la historia, acumuló la gran mayoría de su riqueza después de los 50 años, no porque haya cambiado su estrategia o haya descubierto algún secreto nuevo, sino porque el crecimiento compuesto aplicado durante décadas produce resultados que son casi imposibles de intuir desde el principio. La paciencia no significa pasividad. Significa actuar consistentemente y luego dar tiempo a que las acciones produzcan sus frutos. Significa no desanimarse cuando los resultados tardan en aparecer. Significa confiar en el proceso cuando la evidencia inmediata no es la que esperabas. Hay un proverbio chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Y esa sabiduría captura algo fundamental sobre la relación entre el tiempo y la prosperidad. No puedes cambiar el pasado, no puedes recuperar los años que pasaron sin invertir, sin ahorrar, sin construir, pero puedes empezar ahora, puedes plantar el árbol hoy, y dentro de 20 años estarás enormemente agradecido de haberlo hecho. Quiero hacer una pausa aquí y hablarte directamente, no como un experto que te da lecciones desde un podio, sino como alguien que ha recorrido este camino, que ha cometido los errores, que ha aprendido las lecciones de la forma más difícil y que genuinamente quiere que tú tengas una experiencia diferente. Si hay algo que quisiera que te llevaras de esta conversación, no es una técnica específica ni una estrategia de inversión particular. Es una comprensión profunda de que tu vida financiera, como todas las áreas de tu vida, es el resultado de tus decisiones, no de tus circunstancias, no de tu pasado, no de la economía, de tus decisiones, y eso es, al mismo tiempo, la mejor y la peor noticia. La peor, porque significa que no puedes culpar a nadie más. No puedes esperar a que el gobierno te salve, a que la economía mejore, a que alguien te dé la oportunidad que mereces. La responsabilidad es tuya. La peor noticia es también la mejor porque significa que tienes el poder de cambiar, que no estás a merced de fuerzas externas que no puedes controlar, que con las decisiones correctas tomadas consistentemente a lo largo del tiempo, puedes construir una vida completamente diferente. He visto esto ocurrir demasiadas veces para dudar de que sea posible. He visto a personas que empezaron desde la pobreza más absoluta a construir prosperidad genuina. He visto a personas que estaban aplastadas por deudas recuperar su libertad financiera. He visto a personas que creían que ya era demasiado tarde para cambiar, transformar sus vidas a los 40, a los 50, incluso a los 60 años. No fue fácil para ninguna de ellas. No ocurrió de la noche a la mañana. Requirió honestidad, humildad, trabajo duro y una paciencia que a veces debió de haber sido agotadora, pero ocurrió y puede ocurrirte a ti también. Quiero hablar ahora de algo que creo que es el factor más subestimado en la construcción de prosperidad: la salud. Tanto física como mental. Sé que puede sonar extraño en una conversación sobre dinero y mentalidad financiera, pero la conexión es directa y poderosa. Tu nivel de energía determina tu nivel de productividad. Tu claridad mental determina la calidad de tus decisiones. Tu bienestar emocional determina tu capacidad de mantener los hábitos y la disciplina que la prosperidad requiere. Las personas que no duermen bien, que no hacen ejercicio, que se alimentan mal, que están constantemente bajo estrés sin gestionarlo, están tomando todas sus decisiones importantes, incluyendo las financieras, desde un estado de deterioro cognitivo y emocional, y eso tiene consecuencias reales en sus resultados. Los hábitos de salud y los hábitos financieros están más conectados de lo que parece. Ambos requieren disciplina, visión a largo plazo y la capacidad de retrasar la gratificación. Ambos producen resultados que se acumulan con el tiempo, y ambos son saboteados por los mismos enemigos: la impulsividad del pensamiento a corto plazo y la falta de coherencia entre lo que sabemos que deberíamos hacer y lo que realmente hacemos. Si quieres mejorar tus finanzas, empieza también por mejorar tu salud. No porque sean lo mismo, sino porque los hábitos que desarrollas en un área se transfieren a la otra. La persona que aprende a levantarse temprano para hacer ejercicio cuando no tiene ganas está desarrollando exactamente el mismo músculo mental que necesita para ahorrar cuando no tiene ganas, para estudiar cuando no tiene ganas, para estudiar cuando no tiene ganas, para tomar decisiones difíciles cuando sería más fácil evitarlas. Quiero hablar también de la gratitud, no como un concepto espiritual abstracto, sino como una herramienta práctica con efectos medibles en el bienestar y el rendimiento. Las personas que practican la gratitud de forma regular, que se toman el tiempo de reconocer lo que ya tienen en lugar de enfocarse solo en lo que les falta, tienden a tomar mejores decisiones financieras. No porque la gratitud les haga ricos mágicamente, sino porque les ayuda a salir de la mentalidad de escasez y a operar desde un estado emocional más estable y positivo. Cuando estás en un estado de miedo o de carencia, tu mente se estrecha.
ves menos opciones, eres más impulsivo, eres más susceptible a las malas decisiones. Cuando estás en un estado de apreciación y confianza, tu mente se expande, ves más posibilidades, piensas con más claridad, eres más creativo en la búsqueda de soluciones. La gratitud no significa negar los problemas reales ni pretender que todo está bien cuando no lo está. Significa mantener una perspectiva equilibrada que reconoce tanto los desafíos como los recursos con los que cuentas para enfrentarlos. Quiero hablar ahora de algo que considero fundamental para cualquiera que quiera construir prosperidad a largo plazo. La importancia de tener un plan, no un plan rígido e inamovible, sino una hoja de ruta clara que te dé dirección y que puedas ajustar según las circunstancias cambien. Hay un dato que siempre me ha parecido revelador. Los estudios muestran que las personas que escriben sus metas tienen significativamente más probabilidades de alcanzarlas que las que simplemente las tienen en la cabeza. No porque escribirlas sea mágico, sino porque el acto de escribir obliga a la claridad. Te obliga a ser específico en lugar de vago. Te obliga a pensar en los pasos concretos en lugar de quedarte en el nivel de los deseos abstractos. Tienes un plan financiero escrito, sabes exactamente cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto ahorras e inviertes cada mes. Tienes metas financieras específicas con fechas concretas. ¿Sabes cuánto necesitas acumular para alcanzar la independencia financiera y cuánto tiempo te tomará llegar ahí si mantienes tus hábitos actuales? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, ese es un lugar concreto donde puedes empezar a tomar acción hoy. No mañana, no cuando tengas más tiempo. Hoy. Porque uno de los principios más poderosos que he observado es que la acción, cualquier acción en la dirección correcta, genera momento. Y el momento, una vez establecido, se alimenta a sí mismo. La primera vez que te sientas a revisar tus finanzas en detalle puede ser incómodo, incluso doloroso. Pero una vez que lo haces, una vez que tienes claridad sobre dónde estás, es mucho más fácil dar el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. El camino hacia la prosperidad no se recorre de un salto gigante. Se recorre paso a paso, decisión a decisión, día a día. Y cada paso que das, por pequeño que sea, es real, es progreso. Es evidencia de que eres capaz de cambiar. Quiero hablar ahora de algo que muchas personas evitan por las emociones que genera el tema del dinero en las relaciones, porque las finanzas son una de las principales fuentes de conflicto en las parejas, las familias y las sociedades de negocios. Y la razón es casi siempre la misma: falta de comunicación honesta y de alineación en los valores y las prioridades. Si tienes pareja, tus finanzas son finanzas compartidas, aunque tengan cuentas separadas. Sus hábitos de gasto afectan tu capacidad de ahorrar e invertir. Sus creencias sobre el dinero influyen en las decisiones que toman juntos. Sus miedos y sus ambiciones están entrelazados con los tuyos. Y si no hablan abierta y regularmente sobre el dinero, si hay secretos financieros, si hay resentimientos acumulados por diferencias en los hábitos de gasto, esos problemas no les aparecen solos, se acumulan. Y eventualmente explotan de formas que pueden ser muy dañinas tanto para las finanzas como para la relación. La conversación sobre el dinero puede ser incómoda. Puede revelar diferencias profundas en valores y prioridades, pero es una conversación necesaria y tenerla desde un lugar de respeto, curiosidad y voluntad de encontrar un terreno común puede ser uno de los actos más importantes que haces por tu prosperidad a largo plazo. Lo mismo aplica en los negocios. Las sociedades que no tienen conversaciones claras y honestas sobre el dinero, sobre cómo se divide la ganancia, sobre cómo se toman las decisiones financieras, sobre qué pasa si las cosas van mal, son las que terminan en conflictos devastadores. Y muchos de esos conflictos podrían haberse evitado con una conversación difícil al principio. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los cambios de perspectiva más poderosos que puedes hacer. Empezar a ver el dinero no como un fin, sino como una herramienta, como energía que puedes dirigir hacia lo que más valoras. El dinero en sí mismo no tiene valor moral, no es bueno ni malo, es un medio de intercambio, una herramienta, y como toda herramienta su valor depende completamente de cómo la uses. En manos de alguien con buenas intenciones y sabiduría, el dinero puede financiar educación, crear empleos, sostener familias, contribuir a causas que mejoran el mundo. En manos de alguien impulsado por el miedo o la codicia, puede destruir relaciones, generar estrés y alimentar comportamientos que hacen miserables tanto al que lo tiene como a quienes le rodean. El dinero amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, el dinero te permite ser más generoso. Si eres egoísta, el dinero te permite ser más egoísta. Si eres sabio, el dinero te da más herramientas para aplicar esa sabiduría. Si eres imprudente, el dinero te da más oportunidades de ser imprudente a mayor escala. Por eso el trabajo interno, el trabajo de examinar tus creencias, tus valores, tu carácter, es tan importante como cualquier estrategia financiera.
Porque la persona que eres determinará qué haces con el dinero cuando lo tengas. Y si no has hecho ese trabajo, si no has desarrollado la sabiduría y el carácter que la prosperidad requiere, el dinero, cuando llegue puede ser más un problema que una solución. Estamos llegando al final de esta conversación y quiero dejarte con algunos pensamientos que espero que se queden contigo mucho tiempo después de que hayas terminado de escuchar esto. El primero es este: nunca es demasiado tarde para empezar. He conocido a personas que transformaron su situación financiera a edades en las que muchos ya habían aceptado su destino. La biología del aprendizaje y el cambio no tiene una fecha de caducidad. Tu cerebro puede formar nuevos hábitos, adoptar nuevas creencias y aprender nuevas habilidades a cualquier edad. Lo que se requiere es voluntad, no juventud. El segundo es que el camino importa tanto como el destino. La forma en que vives mientras construyes tu prosperidad, los valores que expresas en el proceso, las relaciones que cultivas, el carácter que desarrollas, todo eso forma parte de la riqueza que estás creando. No cometas el error de sacrificar lo que más importa en el altar de lo que parece urgente. El tercero es que la comparación con otros es el ladrón de la alegría y también de la claridad. Tu camino es único, tu situación de partida es única. Tus recursos, tus limitaciones, tus talentos y tus metas son únicos. Compararte constantemente con otros que están en un punto diferente del camino no solo es emocionalmente destructivo, sino también estratégicamente inútil. Compárate con quien eras ayer, pregúntate si estás creciendo, si estás aprendiendo, si estás tomando mejores decisiones que hace un año. Eso es lo que importa. El cuarto es que la consistencia supera al talento casi siempre. He conocido a personas extraordinariamente talentosas que nunca llegaron a ningún lado porque no podían mantener el esfuerzo sostenido. Y he conocido a personas de capacidades ordinarias que construyeron vidas extraordinarias simplemente porque eran incansablemente consistentes. El talento sin disciplina es potencial desperdiciado. La disciplina sin talento puede llegar lejos. La disciplina con talento es casi imparable. Y el quinto, quizás el más importante de todos: tú eres suficiente para empezar. No necesitas ser más inteligente, más educado, más conectado, más joven, más que experimentado, más joven, más que experimentado. Necesitas empezar con lo que tienes, donde estás, con lo que sabes hoy. Y confiar en que el proceso de actuar, aprender y ajustar te llevará a donde quieres ir. Hay algo que me gusta recordarme a mí mismo en los momentos de duda o de dificultad. Y es que cada persona que ha logrado algo significativo en la vida, absolutamente cada una, tuvo un momento en el que no sabía cómo iba a lograrlo. Un momento en el que el camino no estaba claro, en el que los recursos parecían insuficientes, en el que el resultado era incierto. Y lo que los distinguió no fue que tuvieran certeza, fue que actuaron a pesar de la incertidumbre. La certeza es un lujo que la vida raramente nos ofrece. Pero el coraje de actuar sin certeza, de dar el siguiente paso, aunque no puedas ver el camino completo, eso sí está disponible para todos, siempre. Recuerda al hombre que me dijo al final de ese seminario en Phoenix que nadie le había enseñado que había otra forma de vivir. Esa frase me acompañó durante años porque capturaba algo que yo sentía como una responsabilidad. Una responsabilidad de compartir lo que había aprendido, de hacer que ese conocimiento fuera accesible, de que las personas que querían cambiar su situación tuvieran las herramientas para hacerlo. Tú tienes ahora esas herramientas, no todas las herramientas que jamás necesitarás porque el aprendizaje nunca termina, pero sí los principios fundamentales. La comprensión de que tus creencias determinan tus decisiones, de que tus decisiones determinan tus hábitos, de que tus hábitos determinan tus resultados, de que el tiempo es tu aliado más poderoso si empiezas ahora, de que la consistencia supera a la brillantez, de que la disciplina es la forma más alta de libertad y sobre todo la comprensión de que otra forma de vivir es posible, que no estás condenado a repetir los patrones del pasado, que la historia de tu vida financiera no está escrita, que cada día que amanece es una nueva oportunidad de tomar una decisión diferente, de dar un paso en la dirección que elegiste, de construir ladrillo a ladrillo la vida que mereces. Ese hombre en Phoenix me dijo que nadie le había enseñado que había otra forma. Yo te estoy diciendo hoy que la hay, que existe, que es accesible para ti, que no requiere que seas alguien diferente a quien eres, sino que empieces a tomar decisiones diferentes con quien ya eres. El momento de empezar no es cuando todo esté perfecto, el momento de empezar es ahora, con lo que tienes, con lo que sabes, con quien eres hoy. Porque dentro de 10 años, dentro de 20 años, cuando mires hacia atrás a este momento, lo que más te importará no será si las condiciones eran perfectas. Lo que más te importará es si diste el primer paso cuando tuviste la oportunidad, si decidiste que tu futuro valía el esfuerzo. Si elegiste pensar no como alguien que espera que el mundo le dé lo que merece, sino como alguien que sale a crear el mundo que quiere vivir. Esa elección es tuya, siempre lo ha sido y siempre lo será. Gracias por haber estado aquí conmigo en esta conversación.
Ha sido un honor compartir estas ideas contigo y espero de todo corazón que algo de lo que hemos explorado juntos hoy sea el comienzo de algo importante en tu vida.